Junto con Andy seguimos charlando, pero como dije, se sumó a la ronda alguien que tiene una trayectoria importante, o por lo menos para nuestra generación, en lo que es la defensa de los derechos, que es Mariano Antón. Durante muchos años fue delegado del INADI, creo que habrá sido el primer delegado del INADI acá en la ciudad de Posadas durante mucho tiempo. Tuvo un tiempo medio alejado de la política, ahora vuelve a la función. Pero sin duda siempre sigue este compromiso ciudadano y compromiso cívico con el común. Y la idea también es por ahí que sea no digo un panelista, pero un invitado fijo, porque la verdad que la experiencia y también la trayectoria que tiene. Abogado, docente universitario, Mariano Antón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Muchas gracias por la invitación. Sí, ahora lo que más me define o lo que más me gusta es lo de la docencia universitaria. Así como ya que hiciste esta introducción, sí estuve 9 años en el INADI, en una época donde el INADI tuvo mucha visibilización pública. Había antes un INADI más pequeño en cuanto a visibilización, y eso, como bien vos decís, entendemos que marcó como una especie de tema de agenda muy positivo. Y hoy, más que el rol de abogado, lo que más me gusta es esto que te comentaba, ¿no? Lo de la tarea docente, porque es algo muy parecido a lo que tiene que ver con la difusión de lo que uno hace y de las propuestas que de ahí surgen, ¿no? A mí me tocan las materias vinculadas a derechos humanos y a cuestiones sociales, en las carreras de comunicación, con lo que eso significa, en las de trabajo social, profesorados, y en la carrera de abogacía. Así que ahí me gusta más que en la calle me digan profe que doctor. Que doctor. Sí, me gusta más. Hoy abocado a la docencia, digamos, ¿no? Bueno, estoy en la gestión pública municipal también, en la Secretaría de Planificación Estratégica, con el arquitecto Paredes. Con el arquitecto Paredes, que tiene que ver con pensar hacia dónde y de qué manera crece la ciudad. Y que, como bien ustedes saben, las ciudades de hoy ya no se piensan su crecimiento, su desarrollo en una lógica de cuadrícula urbana y nada más, sino que el crecimiento... El viejo damero español, digamos. Exactamente. Que antes era como un dibujo. Hoy los crecimientos de las ciudades, por suerte en el mundo, se piensan con la dimensión de los sujetos que la van a transitar, de los espacios ambientales donde se van a desarrollar, los espacios sociales. Recordarán o habrán visto o se imaginarán ciudades donde el crecimiento hizo que los sujetos vivan acumulados, apretados, sin posibilidad a veces de ver el cielo, sin posibilidades de encontrarse en una plaza, sin posibilidad de un lugar donde trotar, donde correr, donde llevar a sus hijos. Modelos de ciudades que crecieron sin orden, muchos sectores que hoy denominamos conurbanizados, ¿no? Por pensarlo rápido, y quien tuvo la experiencia de ir a grandes ciudades en el mundo ve que hay como una franja de gente que se apretó a vivir y que hay otro sector de la población que vive distinto. Bueno, la Secretaría de Planificación Estratégica de Posadas tiene que ver con esa dimensión. Bueno, a ver, se va a hacer un loteo, se va a desarrollar un barrio, bien, perfecto. ¿Cuánto arbolado? ¿Cuánto espacio de encuentro? ¿Dónde va a estar el centro de salud? ¿Dónde va a estar la escuela? ¿Cómo articulamos? ¿Cómo generamos una posibilidad futura de que la gente no se tenga que trasladar tanto para que tenga cercanía laboral? Todas esas son articulaciones que hoy se desarrollan que tienen que ver muchísimo con el ejercicio de los derechos. Sí. Situación que en la agenda de cómo diseñar una ciudad de antes era solo la idea del derecho, la relación del derecho con la ciudad era exclusivamente técnica. ¿Qué propiedad se puede ocupar? ¿De qué manera? Etcétera. Y hoy aparece un montón de agendas. Inclusive la ciudad de Posadas, solo las 4 avenidas, cuando no era lo que hoy era, estaba atravesada por 10 arroyos. Imagínate hoy, sabiendo el valor que tienen esos arroyos y lo que hubiera podido generarse a partir de esos arroyos abiertos y no cerrados como lo tenemos hoy, la cantidad de paseos que se hubieran podido desarrollar. Pero esas son nuevas maneras de pensar la ciudad, que eso es lo que se hace en una
Secretaría de Sí. Planificación, ¿no? Sí, una ciudad, bueno, el tema que apuntás porque por ahí nosotros el trabajo de la Defensoría, bueno, también está Andy, que fue en la gestión pasada, fue delegado municipal en Villa Urquiza, digamos, ¿no? Ese, si entendemos que la ciudad de Posada, digamos, el núcleo original de la ciudad de Posada creció alrededor del puerto, de lo que es la bajada vieja, que era la bajada al puerto. Después se armó este damero, esta ciudadela que representa las 4 avenidas, y después la ciudad fue creciendo, digamos, hacia los arrabales. Sí. Y Villa Urquiza sería el principal arrabal. Tiene también Villa Urquiza por ahí un eje que hubo un plan para poner en valor al eje Cabret, digamos, a la avenida Cabret, porque Sí. eso, para los que recordamos, por ahí que somos mucho, bueno, Andy, ¿no? Somos grandes, digamos, no somos viejos, pero sí nos acordamos que la misma avenida Cabret, por ejemplo, era cortando la avenida Uruguay, que es la avenida de ingreso, con un muy gran movimiento comercial, pero que sin duda que yo recuerdo que había mucho movimiento comercial, y era el movimiento comercial del barrio que no necesitaban irse hasta el centro, Exactamente. porque bueno, se encuentra, digamos, en ese eje había un espacio que era la plaza Villa Urquiza. Después vos continuás y más allá adelante vas a tener el mercado de Villa Urquiza, y había una idea de tomar, digamos, había un proyecto que no se pudo todavía de poner en valor, digamos, esa avenida, como para tratar de descomprimir un poco el centro. Pero estamos hablando de un arrabal y la ciudad va creciendo, y uno de lo que está viendo, y eso también ve también en otras ciudades, es hasta qué punto por ahí el gobierno local, cualquier gobierno local, el de la ciudad de Posada, como puede ser el de Campo Grande, como puede ser el de Campo Viera, como puede ser el de San Vicente, queda muy intervenido en su diagramación de la ciudad, como por ejemplo por otras entidades, como puede ser el IPRUDA, que te arma un barrio. Lo que pasa es que esto por ahí pasa en las ciudades del interior, digamos. Obviamente que hay un programa de vivienda, el intendente local le dice, mira, tengo 50, 200 viviendas, no, va a decir que sí. El tema es que pasa en el interior que ese barrio se arma lejos del pueblo, para lo cual después hay que llevarle los servicios, porque en definitiva el contratista buscará el terreno más barato. Ese terreno más barato va a estar muy alejado, muy probablemente esté en una zona que se llama de descarte, y el barrio se va a construir. Por ahí en Posadas es lo que el crecimiento de Posadas, por lo menos lo que se vio en la década del 80, al principio del 80, fueron los programas que bajaba el gobierno militar con la construcción de los monoblocks, que fue primero Villa Cabello y después, primero la 33 y después Villa Cabello. Obviamente que se nota que ese modelo no funcionó. Ese modelo hoy está generando los problemas que genera, por ejemplo, en París. Sí. Que esos monoblocks, digamos, terminan getizándose y terminan generando estos problemas ahora. Entonces pareciera ser como que la ciudad Se expande. se expande, pero el Sí. modelo que utiliza ya digamos, el gobierno democrático, o sea, los gobiernos democráticos que vienen después, el modelo que van a utilizar para ampliar, digamos, el hábitat o el suelo del hábitat es la conurbación, o por lo menos del suburbio norteamericano. O sea, casas individuales alejadas de la ciudad y más o menos conectadas vialmente, digamos, con una preferencia, digamos, por el transporte privado y no por el transporte público. Entonces quedan entre suburbios norteamericanos o ciudades dormitorios, digamos, ¿no? Entonces, en los cuales no hay nada, o sea, no hay ningún tipo de esparcimiento, sino que solamente para ir a dormir. O sea, el área de esparcimiento, el área de trabajo y el área de residencia, de alguna manera no queda bien determinado, pero no necesariamente eso genera un arraigo, digamos, ¿no? Como si vos vas a tener en un barrio con Villa Urquiza, que tiene una historia, como vos mismo bien dijiste, tiene sus lugares de referencia, sino que estas urbanizaciones. Por ahí, lo que hizo el gobierno provincial con con Itambé Iguazú, ya tiene otra planificación que no la tuvo con Itambé Miní. O sea, Itambé Iguazú ya tiene otro pensamiento, porque hay ya una zona comercial bien marcada, se han vendido lotes para desarrollos comerciales, y obviamente que hay algo que nosotros, por lo menos de la Defensoría, vimos.
hay dos maneras de producir el hábitat, como dijiste, porque vos, hay una que es estatal, el modelo es Itambé-Iguazú, vas a tener otra privada, como vos dijiste, como Secretaría de Planificación, una inmobiliaria que lotee un inmueble, lo desarrolle y tiene la obligación por la ordenanza de no solo respetar las medidas mínimas de cada lote, sino que tiene que llevarle y financiar la infraestructura. Exacto. Tiene que financiar, o sea, el desarrollador inmobiliario, él tiene que proveer los servicios básicos a eso. Y después tenemos la otra, Que igual... que son los de los barrios populares, Sí. en el cual se crece de manera espontánea, no reconoce ningún, o sea, no lo hacen de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano, inclusive muchas veces se ocupan espacios públicos, calle o espacio verde o calle directamente, y en el cual los servicios que llegan son deficientes cuando llegan, digamos, si no, hay una completa ausencia, por decirlo, del Estado. Con un dato que no es menor, que del relevamiento que se hizo en el 2015 de barrios populares en la República Argentina, es la provincia de Misiones la tercera jurisdicción después de Buenos Aires, después de Chaco. Misiones está tercera en el inventario de jurisdicción con más barrios populares. O sea, un espacio en el cual los que están viviendo ahí no tienen un acceso formal a los servicios y no tienen acceso formal al título de propiedad. ¿Está? Se buscó este neologismo de barrio popular para lo que nosotros conocíamos como asentamiento humano, que al que se le denominaba una villa miseria, ¿no? Y obviamente que los problemas económicos argentinos, las crisis estructurales, hizo que eso, que antes una villa miseria era un paso intermedio entre el migrante rural a la ciudad, que después iba y podía comprar, eso se estancó y se cristalizó, digamos, y sin posibilidades de que haya, digamos, algún tipo de mejora en esa situación. Hoy por hoy la ciudad de Posadas pareciera que tuviera estas tres tensiones, y por ejemplo recién estábamos hablando en el bloque anterior con Andy, que ahora, bueno, Andy vino a hablar que va a participar de una elección de un foro de seguridad que es igual a la jurisdicción de la Comisaría Tercera, va a ser el foro de seguridad de la Comisaría Tercera. Y Andy, bueno, lo que dijo fue, para sumar esto, dijo, el foro, digamos, la jurisdicción es tan grande que no es la misma la realidad, por ejemplo, del Palomar que de la 32-33 o que de la Chacra 27, digamos. Exacto. ¿No? Exacto, es así, porque bueno, se dan distintas realidades, de lo que es un barrio residencial, ¿no? Con adultos mayores, a lo que puede ser un barrio popular con gente que por ahí es más joven. Y bueno, la idea siempre es trabajar y sectorizar como para ir viendo cada realidad. No hay otra estrategia que no pase por ahí, porque es imposible. Posadas creció tanto, ¿no es cierto? Uno a veces se pone a ver lo que era hasta hace un par de años, salir del centro y bueno, hasta el barrio más cercano tenías un par de cuadras nomás, y hoy en día hasta que llegás a lo mejor al Porvenir 2 tenés 1 hora y media de viaje, ¿no? Es increíble. Y es una ciudad que ha tenido un crecimiento tan exponencial que realmente asombra. Gracias a Dios también hay un cambio en toda la parte estructural para bien, ¿no? Que ha hecho que esta ciudad, bueno, crezca, que tenga servicios, que tenga otras cuestiones para ofrecer. Hay gente, bueno, yo creo que nos pasa a todos, gente que por ahí hace años que no venía algún conocido, algún pariente, ve y no puede creer lo que es Posadas hoy comparada a lo que era hace unos años. Bueno, creo que es fundamental eso. Una ciudad, obviamente, que uno por ahí, por ejemplo, del trabajo en la Defensoría del Pueblo, uno está muy sesgado por ese trabajo, pero por ahí uno va a ver cuáles son las asignaturas pendientes y la idea de tratar de que la ciudad sea lo más integrada posible. Recién fuera del aire estábamos hablando de algo que parece que está perdiendo Posadas, que de una tradición posadeña, porque la tradición, una verdadera tradición posadeña, que era la estudiantina.
¿no? Y lo que estábamos hablando era cómo algo que era muy popular, era muy comunitario, después fue quedando solamente los padres que participaban con sus hijos en la estudiantina y ahora solamente quedan los chicos solos. Y eso demuestra también una ciudad que ha crecido muchísimo, porque para los que tenemos más o menos más de entre 40 y 50, Posada en la década del 80 era un pueblo de 70.000 habitantes, hoy tenemos 270.000 habitantes más el conurbano, con mucha gente que ha venido de afuera, y como vos dijiste, digamos, como gente que inclusive que las que vienen de visita comienza a ser una ciudad ya casi de turismo, por eso lo podemos ver en el centro con la cantidad de brasileros que hay paseando los fines de semana. Yo una vez estaba hablando con uno de esos brasileros y un tipo que venía de Florianópolis me dijo, mirá, esto de sentarse en la vereda, en un bar a tomar algo, en Florianópolis es imposible. Te van a robar o te van a pegar un tiro. Entonces, obviamente que Posadas mismo ya se está convirtiendo en un destino urbano turístico, más allá de ser el portal a la selva, ya de por sí ya es un destino que la gente un fin de semana largo puede venir a pasear con un activo que es la costanera. Pero la idea por ahí de integrar, la idea es que de alguna manera que esta ciudad no sea una ciudad con 2 o 3 velocidades, en la cual unos van en un vagón, en un tren, un vagón de primera, otros van en un vagón de segunda y después el resto parados, colgados en un vagón de tercera, digamos, la gran mayoría. El desafío justamente es un desafío interesante porque esta ciudad está creciendo y esta ciudad le está yendo bien, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente que los desafíos que se les va son los desafíos, los dolores del crecimiento de una ciudad que está creciendo. Nosotros, por el trabajo de la Defensoría y la participación por ahí de Alberto en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, que es autoridad, hay que viajar a los lugares donde hay defensorías del pueblo, donde se hacen los plenarios, se aprovechan para hacer los plenarios. Recién la semana pasada estuvimos en una actividad en Buenos Aires, pero después tuvimos que hacer otra en Paraná. El comentario de las personas con las que de Paraná, yo estuve en Posada, me gustó el hecho de poder pasar a Encarnación también en una adicional, pero uno en la comparación que hace ve el movimiento de la ciudad de Posada con alguna otra capital, como puede ser Santa Fe o Paraná. O sea, digamos, en la comparación uno realmente ve que Posada ya tomó una dinámica como un centro de referencia regional, digamos, de acá a Asunción y de acá a Corrientes. Posada realmente tiene una referencia importante y un crecimiento que también es un poco de la provincia, ¿no? Pero sin duda que es necesario plantearnos los desafíos para que, por algo que vos mencionaste, por ejemplo, respecto de los arroyos que habían sobre o dentro de esta ciudadela que es la 4 Avenida, pero también nosotros vimos la cantidad de ocupaciones que hay sobre arroyos, o sea, un crecimiento de esa ciudad que en su momento no se planificó, se dejó hacer, y ahora genera muchos problemas porque tenés que, como el espacio del hábitat o la residencia fue hacia las márgenes de esos arroyos, fue ocupando porque es terreno vacante, ahora te sale muy caro porque no lo podés relocalizar, o te lo tenés que relocalizar, o si no tenés que hacer una obra hidráulica que es carísima para soterrar ese arroyo. Pasó, por ejemplo, con el arroyo La Chancha o con el arroyo Itá, sin contar con el vicario. Entonces, la idea es de alguna manera por ahí que Posada se me hace que tiene un futuro realmente importante, digamos, que muchas veces se necesitan para expansión de esas obras, necesitas fondos internacionales, porque las unidades ejecutoras provinciales lo que hacen es ejecutar los fondos que vienen de Nación, que a su vez la Nación son créditos que toma para infraestructura, porque obviamente que ni el municipio ni la empresa concesionaria, a través del pago que puede recuperar, digamos, de los usuarios, va a poder financiar de alguna manera estas obras. Así que me parece que, bueno, creo que siguen siendo estos desafíos. ¿Cuál es el planteo, más o menos, por decirlo de alguna manera, que tienen ustedes en la Secretaría de Planeamiento? Mira, de toda, obviamente abordaste muchos temas que están siendo analizados. La atención que vos marcabas en cómo crece una ciudad,
no solo que el Estado marca un rol determinante, sino también el privado juega un papel que debe ser incorporado con mucha responsabilidad en la toma de decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Vos comentabas hoy que el loteador privado tiene por ordenanza las obligaciones de cumplir algunos aspectos, ¿no? Como hacer llegar indefectiblemente el tendido eléctrico de calidad, el agua potable, cordón cuneta, etcétera. Arbolado se le exige, que antes no se exigía. Pero si vos constituís un barrio, haces un loteo en donde te sale barato, una tierra rural hoy, Sí. y la transformás en urbana, no solo son esos servicios que vos tenés que prever, sino después tenés recolección de residuos, mantenimiento de esas calles. O sea, es toda una logística que encarece el uso de la ciudad. Que ya es público, digamos. Que ya es público. Que eso o sea, ya va a ser, después que que eso el ya va a ser loteador, un cargo que va a tener el Estado municipal exacto, que llevará. in eternum, ¿no? Exactamente. El empresario hace su análisis de costo, de conveniencia, la tierra la paga barato, vende, le pone caracterizaciones, muchas veces lo presenta como una especie de barrio cerrado, cuando en realidad no lo es, sino que como no tiene entorno, sí lo puede como cerrar, pero en definitiva después no lo es, como pasa culturalmente para mucha gente el barrio de Garupá, La Eugenia, ¿no? Sí, que la sí. gente cree que es un tipo country, cuando en realidad es parte de un loteo que se hizo a las afueras de la ciudad de Garupá, que resolvieron ellos su infraestructura, pero que en definitiva algún día ese cerco hay que sacarlo porque son calles con poca previsibilidad, porque no son avenidas. Bueno, acá ese tipo de modelos hay que ser cuidadosos, porque vos tenés que prever, por ejemplo, una avenida en el medio, y te dice el loteador, no, escúchame, acá no viene nadie, es para estas personas. Sí, pero en 20, 30, 40, 50 años, las avenidas que hoy tenés en la ciudad son porque se proyectaron. Entonces esas discusiones nos pasan, igual que la discusión mundial es, ¿qué conviene que hoy crezcamos en altura o nos expandimos? Hay ciudades que ya no se pueden expandir más porque están apretadas en un entorno de otras ciudades a su vez. Bueno, nosotros todavía tenemos tiempo de esa discusión. Sí. Hay dificultades, pero tratando de enlazar toda la introducción que hiciste, fíjate lo que pasa con los jóvenes y la estudiantina, ¿no? En nuestra época habría 5 colegios que participan de la estudiantina. Hoy debe haber 30. Eso te aumenta la emisión de sonido. Claro. Pero también hay que pensar que la ciudad de Posadas, a diferencia de antes, tiene espacios abiertos que permitirían un uso alternativo de esos espacios para generar una adecuada convivencia con los vecinos. Todo eso se tiene que planificar y hay que decidirlo. La ciudad ya no crece o no debería crecer conforme lo que vaya cada uno decidiendo, sino cómo articulás entre lo que estamos hablando de tal vez la mirada inmediata de lo que es la construcción para una ciudad o la proyección de una futura avenida, que no saben lo que cuesta decirle a una persona, no, acaba de venir una avenida. No, este es mi lote, este es heredado de mi familia. Sí, y acá también va una plaza, señor. No, esto es mío, esto era de mi familia. Bueno, la tensión entre el derecho privado, que todos dominamos, ¿no? El derecho de propiedad constitucional, sí. Y el uso de lo público, a mí que me toca a veces en esas negociaciones, yo le digo a la gente, ¿usted cómo cree que hay plazas? Porque el que loteó primero, se le exigió que preserve este lugar. ¿O usted cree que el Estado compró? No, el Estado planifica y va administrando esos recursos. Nuestra Carta Orgánica Municipal dice específicamente que cuando vos vas a lotear, el 15% de la superficie es para espacio verde. Es para espacio verde, sí. La gente se indigna, pero es algo que democráticamente se decidió en su momento y representa la regla máxima del uso de la ciudad. Por supuesto que genera tensión, pero después, fíjate las consecuencias de olvidarnos del espacio verde. Después vamos a querer que los chicos tengan un lugar para ensayar la estudiantina y que se siga desarrollando como un valor cultural muy valioso. Y si no le das el espacio verde, ¿dónde van a ensayar? Exacto. Como era antes, entre medio de dos callecitas, el vecino macanudo que aguanta ese momento de tensión en la convivencia. Todo eso está agendado. Y respecto a lo que decías de barrios populares, que fue muy bueno el relevamiento que se hizo a nivel nacional, la ciudad de Posadas, a diferencia de otras urbanizaciones,
la mayoría de esos barrios populares son, voy a decir algo difícil de cuantificar, pero digo pequeños. Y la gente dirá que nos está escuchando, ¿qué es pequeño? En la magnitud de lo que suelen ser barrios populares de otros lugares de la Argentina, ni hablar de Latinoamérica, con esa tensión histórica entre los que más tienen y menos tienen. Posadas particularmente tiene y tenía barrios populares pequeños. El que vive ahí, sí, el problema le atraviesa, ¿no? Pero yo creo que si de acá a 6, 7, 8 años adelante vemos el diagnóstico de la situación de los barrios populares de Posadas, nos vamos a encontrar con una sorpresa en cuanto a la readecuación que han sufrido. Vos lo tenés presente por la Defensoría, la cantidad de reubicaciones y de reconocimientos de tierras que hubieron. Inclusive el plan es muy bueno porque cuando la tierra es privada se organiza como una especie de plan, pero no solo alcanza con organizar un plan de regularización dominial, sino también de regularización urbana. Entonces Exacto. Vos tenés que decir, bueno, esta casita que tu patio llegaba hasta acá, tiene que meterse 1 metro más hacia la derecha, porque acá tiene que poder pasar una ambulancia, porque acá tiene que poder pasar un camión de bomberos, porque el día que nos encontremos con el problema, nos preguntamos, ¿por qué se incendió esa casa? Y la respuesta vergonzosa sea, porque no entraba un camión de bomberos. Eso no puede pasar. Bueno, eso es planificar hoy una ciudad con temas en agenda que antes no entraban. Como que crecía un barrio popular y a nadie le preocupaba cómo esa gente llegaba de la calle pública mensurada municipalmente con aquel que vivía en el medio de ese barrio. Como pasa ahora en la 181, arriba del Pirapitá, para que no se ubiquen, sí. Que también ahí, aunque la gente no lo sepa, se van como previendo calles donde pueda entrar una ambulancia, donde pueda entrar un patrullero, cosas que antes no sucedían como una planificación. Hoy. Y una ciudad que va creciendo y van quedando estos barrios populares dentro de ya de la trama urbana, digamos, ¿no? Por supuesto, de la trama urbana, sí. Y los vecinos de Posada que nos están escuchando también habrán notado que muchas avenidas que estaban invisibilizadas y muchas calles que a su vez estos barrios eran parte de ese impedimento de generar la continuidad de esa avenida o de esa trama, hoy se han como revisado esas posiciones y readecuados a una nueva mirada. Y coincidiendo con esto que contaban de Villa Urquiza, el mercado famoso de Villa Urquiza, que también durante mucho tiempo generaba una alta concurrencia para los vecinos del lugar, hoy fue puesto en valor y está siendo puesto en valor. ¿Con qué lógica? Con lo que ustedes plantean, que cuando venga un turista no simplemente se tenga que quedar dentro de las 4 avenidas, sino que en el escenario de contar esta ciudad pueda agendar, ir al mercado de Villa Urquiza y prever tomar un café, como vos decías, ahí en el mercado, con toda la tradición que eso implica en esa manera en que creció la ciudad. La recuperación del botánico, del parque de la ciudad. Nosotros, por la edad que vos contabas, Claudio, sí. El parque de la ciudad era un lugar donde el día de los estudiantes se iba al parque de la ciudad. Era el picnic del parque de la ciudad. De golpe el parque de la ciudad desapareció. Sí. Ahora, hoy vos te vas al parque de la ciudad cualquier día de la semana y lo vas a ver lleno de gente. Eso es una revisión de los espacios comunes, igual que el botánico que empieza a reagendarse como un lugar, como el Saimán. ¿Se acuerdan que era un lugar marginal? El Saimán era un lugar donde ni se te ocurría ir a... Bueno, hoy el Saimán, declarado reserva ambiental, una de las más grandes dentro de un casco urbano, empieza a adquirir una distinta dimensión entre lo público que lo prevé y el inversor, que ustedes saben muy bien en el mundo lo que se paga vivir mirando un espacio relacionado con el agua y el verde. Sí. Entonces, lo que se prevé cuando vos declarás, por ejemplo, ese lugar como reserva, no solo poner el ojo de la ciudadanía en decir, este lugar tiene un valor, sino después viene pegado el inversor privado que ofrece un espacio de vivir que en otros lugares del mundo salen fortunas y que acá empieza a reagendar
y como ustedes saben muy bien, cuando una cosita empieza a mejorar, con un arbolito, con una pintada de una pared, de un frente de una casa, genera un positivo efecto contagioso donde el otro dice, che, ¿por qué sacaste 4 veredas y pusiste un árbol? Mira, porque me enteré de manera casual que todos los frentistas tenemos que tener un árbol. Y el árbol genera esto, esto y esto y esto. Y entonces el vecino al lado dice, yo también quiero un árbol. Eso es lo que por lo menos uno analiza que está pasando y lo está observando. Si fíjense con detenimiento, uno empieza a mirar las remodelaciones o nuevas viviendas en cualquier ámbito de la ciudad, va a descubrir que antes la evaluación de lo que uno iba a construir se hacía de la línea municipal hacia adentro. Ahora se hace de la línea municipal hacia adentro, por supuesto, y también de la línea municipal hasta el cordón cuneta. Entonces se le dice al sujeto, mira, tu vereda no es accesible. Tenés que resolver estos escalones con otra lógica de la arquitectura o de la ingeniería. Y tenés que poner un árbol. Y te dice el vecino, no, un árbol no. No, pero mira, hay una tipología de árbol, por ejemplo, ¿qué te molestan? Las hojas. Bien, esta no se le caen las hojas todo el año. ¿Qué te molesta? No, se me va a romper la vereda. Bueno, estos árboles, que están todos consignados por ordenanza, este no te rompe la vereda. ¿Qué otro problema te causa el árbol? Y no, bueno, o sea, si los árboles que la ciudad ha decidido normativamente que no dañan, que integran el parque forestal urbano. Integran el parque forestal urbano, y que hay otros que sí nos producen daño y que no lo sabemos, y después nos sorprendemos. No, a los que más o menos se animarían a plantar un árbol, hoy no te plantan un ficus. Exacto. Eso lo saben. Pero hay otro que es muy bonito y que arroja un aroma sensacional y nos cae muy bien, que es el mirto, pero está prohibido ser plantado en la ciudad y en la provincia. Y la gente dirá, pero ¿cómo si es tan lindo? Usan las novias para sus flores cuando se van a casar. Lo que pasa es que el mirto daña de manera absoluta los cítricos. Daña el pomelo, el limón, la naranja, la mandarina, y trae voy a decir un bichito porque no es mi área de referencia, pero que efectivamente cuando ves el pomelo con manchas negras, está relacionado con el mirto. Y la normativa prohíbe que el mirto esté no solo en la vía pública, sino también en los terrenos privados. Y el vecino a veces te dice, pero es mi casa, yo planto lo que quiero. No, porque el daño que genera tu mirto le daña a un entorno casi de 100 metros a la redonda todos los cítricos que hayan. Y cuando en la disputa de estos temas, como pasa en el mundo del derecho en general, vos tenés que hacer una valoración, una ponderación. Una ponderación. Entonces vos decís, bueno, el mirto, lindo olor. Los cítricos, alimento. Bueno, nos inclinamos por los cítricos. Cuento un caso siempre particular de mi propia casa. Yo tenía en el patio delante un mirto y en el patio de atrás 2 grandes pomelos. Años combatiendo la mancha negra de los pomelos. No sabía que se dedicaba. No sabía eso. Saqué el mirto con una enorme angustia, porque a mi señora le encantaba el aroma. Sacamos el mirto y hace por lo menos 4 años que tengo los pomelos sanos. La gente no lo sabe. Bueno, todo eso está en la agenda de cómo pensamos una ciudad. Fíjense del detalle de lo interior, ¿no? Este árbol, la preservación de los centros de manzana. Hay una categoría que yo me río mucho con los arquitectos porque, como toda profesión, usan sus códigos secretos, ¿no? No está dejando el FOS y el FIS. Bien, sí, perfecto. Vos le decís a un particular, dejar FOS y FIS, no saben qué. Bueno, factor de ocupación del suelo, es decir, vos no podés hacer tu casa al 100% construida. Tenés que dejar un espacio verde para el factor de infiltración del suelo, el FIS, que el agua entre. Bueno, todas esas cosas. O va el particular y dice, yo quiero hacer así en mi casa, porque es mi derecho de propiedad. Quiero cubrir todo. No, pará. No. Y que no haya patio, nada verde, voy a meter yo quiero mirto. No. Bueno, desde una ciudad se piensa, desde la práctica individual de ese sujeto que tampoco puede quemar en su parrilla las hojas del pasto, que alguno dice, ¿qué? Se va el humo, no pasa nada. No se puede. A todas estas otras dimensiones que estamos hablando de cómo se lotea, es la avenida, dejar para una plaza. Allá en Circunvalación 213 al fondo, que uno dice, es allá en el medio de la nada. Hay gente que te viene a presentar un loteo. Te dice, yo quiero lotear. Bueno, acá va una avenida. ¿Qué avenida? No hay nadie acá.
Va a venir una avenida. Si usted ya empezó a lotear, después va a venir otro. Y una plaza también. No hago nada. O espera que cambie el gobierno, ¿no? Creyendo que una postura aislada. No es una normativa. Y resalto que todas estas cosas están dichas en la Carta Orgánica Municipal para que vean que tampoco tiene que ver con la coyuntura de los concejales que ahora están, sino que se reunieron una serie de sujetos y dijeron, bueno, la planificación de la ciudad a largo plazo va por acá. Por lo menos hasta el 2030. Por lo menos. Cuesta esta articulación de tensiones en el uso de una ciudad. A mí me tocó trabajar en organismos nacionales, en la universidad mucho tiempo, en organismos provinciales, y ahora, hace ya los 3 años y medio, con la gestión municipal. Y no me canso de decir que el lugar donde más tensión, más demanda, donde lo urgente es constante, etcétera, etcétera, es el municipio. Es el ámbito más desafiante porque la cotidianidad del sujeto social, viviendo urbanizado, viviendo en una ciudad, está en tensión con lo municipal. Exactamente. Cuando Nación toma una decisión, sí, te impacta en cuánto está el dólar, etcétera, pero vos no te vas a ir a golpearle la puerta. Cuando vos podás un árbol y al vecino no le gusta, cuando el vecino quiere hacer su casa, cuando quiere ocupar el cordón cuneta, cuando no le anda el agua, todo es ir al municipio. Y no solo un municipio que ya todos tienen referenciado dónde queda, sino que cuando vos lo extendés, como se está extendiendo ahora con los centros de atención al vecino, con las delegaciones municipales, con todo, la cantidad de demanda que llega es absoluta. Y cuando eso le sumás la posibilidad de presupuesto participativo, que la gente vote y después quiere esa plaza o quiere ese Zoom, quiere esa luminaria. Es un mundo formidable. Yo llego a la oficina a las 7 de la mañana y ya 7:15, 7:30, lo que uno tiene planificado en su labor de la semana, ya empieza. El vecino que ta. Yo salí segundo en el presupuesto participativo, pero igual quiero que se haga. Bueno, pero fíjese, viene la edición que viene, si usted salió segundo. No, pero bravo, hasta que explica. El loteador, el que te hace el edificio en altura, el que quiere participar en la estudiantina, el que no quiere que los chicos participen en la estudiantina, el que te quiere abrir un local bailable o que emita música, un pub. Perfecto, vos sabés muy bien que vos le decís un pub, ok, música en vivo, ¿va a tener? Ya sabes que apenas inaugura la próxima semana, lo que la Secretaría de Planificación dijo que sí, va a haber una atención con la Secretaría de Ambiente y Salud que va a decir ruidos molestos. Ruidos molestos. Costanera, precioso. Los que no vivimos cerca del lugar donde concurre gente, decimos qué lindo. Qué lindo está. El vecino que vive atrás te dice, no, acá yo vivía en un lugar que era soñado, veía el río y ahora está lleno de gente. Me gusta. Pasó con los vecinos de alguna manera, los vecinos de Villa Blosé y de Villa Molas, digamos, que está... Sí, todo. Cloaca, Claudio, bueno, dijiste, recloacal. Uh-huh. ¿Qué pasa? En Villa Blosé hay un caso... ¿Te acordás por eso? Está toda la infraestructura para conectarse a la red cloacal, está disponible. Eso es carísimo. Es carísimo. Ahora, ¿cómo fueron y está bueno que hables de Villa Blosé porque es uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Todas esas casas, en tanto y en cuanto no se transformen en una nueva construcción, ¿dónde hacíamos los pozos antes en las casas? No se hacían en el frente, se hacían lo más alejado posible en el fondo del patio. Entonces vos tenés que romper toda la casa. Pero no solo romper para cambiar, uno dirá, bueno, del inodoro ahora lo saco para el frente, sino que la inclinación también de toda esa cañería va hacia atrás de la casa. Y hoy la red cloacal tenés que inclinar la casa hacia adelante. Entonces te dice el vecino, claro, yo vivo acá, mi familia vivió acá hace 80, 100 años. Exactamente. Usted ahora me exigen que yo me conecte a la red cloacal. La ordenanza dice que me tienen que aplicar una sanción si no me conecto cuando me pasa el servicio. Perfecto. Tengo que reventar todo mi living, un par de dormitorios, tengo encima un baño también arriba, ¿verdad? ¿Quién me ayuda con esto? Esas son las tensiones de la ciudad. Fíjense como de lo micro a lo macro, todo tiene una tensión. No todo es armonioso y a su vez no todos pensamos igual, ¿eh? Esto es... Yo tengo ahí... Vieron que la ciudad fue bastante asfaltada, ¿no? En los últimos tiempos.
Yo he tenido mensajes de gente que dice, ¿por qué asfaltan mi calle? Y vos lees el mensaje y vos decís, pero no entiendo, ¿de qué se está quejando el vecino? Entonces vos decís, vecino, no sé qué me quiere decir. No, yo antes vivía en un lugar donde llovía y la propia calle de tierra me absorbía todo el agua, ahora voy a tener asfalto y ¿dónde va a drenar el agua? Bien. Amén de que se nota la diferencia básicamente en la ampliación de la ciudad, el ensanche que se hizo de la ciudad, que se hace por chacra, porque termina, prácticamente tenés una chacra que está delimitada siempre por cuatro avenidas con bulevar, ¿no? Y la chacra hacia adentro, que no fue asfaltada, vos te das cuenta que ni bien cae el sol en verano, ese lugar es fresco, porque sí, tiene árbol, eso también la te calle dicen. de tierra. O vecinos en Pero si vos avenida. la asfaltás, ya se te forma, ahí se te hace muy necesario el arbolado público. Exacto. Como el que va a tener en el patio, porque eso se convierte en una isla de calor. Sí, público y también el particular, que es responsable de plantar el árbol, pero no necesariamente después el dueño del árbol. Claro. Esto también es importante saberlo. Porque pertenece dice, yo planté el árbol, yo lo puedo cuando quiero. Bueno, no. Sí. Hay cable, hay infraestructura, hay riesgo, hay peligro. Hay si tiempos. se cae una rama es un problema del municipio. Hay épocas para podar. Hay épocas. Y lo otro que en esto también de las tensiones, que vos decís, pero ¿cómo alguien se puede enojar? Porque le asfaltan. Nos tocó en avenidas, hoy avenidas de mucha circulación, que el vecino te decía, yo acá todos los días a las 6 de la tarde salía con mi familia a tomar mate. Ahora pasan los motos, pasan los autos, no me siento seguro como antes. Y bueno, hay que entender eso. Y tenemos hasta presentaciones de barrios que hacia adentro de la chacra que todavía no fueron asfaltados, con ánimo de ir a la justicia para que no le asfalten. Y vos decís, uy, pero ¿pasa eso? Pasa eso en una ciudad. ¿Es extraño? Es extraño. ¿Hay que ponerse en el lugar del otro? Hay que ponerse. Bueno, también hay responsabilidades públicas, es decir, en municipio es formidable, es entretenidísimo. Además hay una demanda constante. Me decía un funcionario municipal una vez, calle de tierra, el vecino dice, bueno, no puedo andar, llueve, se anega la ciudad, imposible salir. Bueno, ¿qué pide? El empedrado, la primera opción. Bueno, se le hace el empedrado, bueno. Después del empedrado ya ve que en el barrio de al lado le pusieron asfalto. Por supuesto. Entonces, ¿qué va a pedir? Asfalto sobre empedrado. Bueno, pasado un tiempo se le hace el asfalto sobre empedrado. Una vez que ya tiene el asfalto, que va a pedir reductores de velocidad. ¿Por qué? Porque antes, como vos decís, era una calle tranquila, no iba nadie, ahora al estar asfaltado ya es desvío de semáforos y bueno. Entonces se nota que la demanda siempre es constante. Demanda es, y a eso sumale que habrán visto también que la ciudad, por justamente de lo que hablábamos en lo ambiental, transforma las viejas luminarias en luminarias LED. Sí. ¿No? Eso está súper reconocido, la disminución de costos, etcétera, etcétera, de mantenimiento. Pero vos pones en una chacra X o en 2 calles la LED, y el vecino al lado que para llegar a su casa pasa por ahí, a la semana te está diciendo, yo quiero LED también. Exacto. Sí. Y si pinta el farol, yo también quiero. Y semáforo, yo también quiero. O sea, es increíble. Sí. Y hay una es de no parar, Hay una cuestión, es que esto de lo local, porque a veces uno puede pensar que son cuestiones de vecindad, y nosotros estamos convencidos que todos los derechos humanos se concretizan en la ciudad. Por supuesto. O sea, los derechos humanos, sí. Porque así como dijiste vos estuviste en organismos nacionales, estuviste en organismos provinciales, pero vos te das cuenta que el derecho humano se hace en la cotidianidad de la persona, que tiene que acceder a lo que el derecho le llamó los famosos derechos económicos, sociales y culturales, los DESCA que le llaman, ¿no? Se dan en la ciudad, es ahí en la ciudad donde vos vas a tener que ser. Es en tu vida, en tu cotidianidad, en la ciudad, teniendo en cuenta que el mundo se está urbanizando, teniendo en cuenta que Argentina tiene los índices más altos de urbanidad, y teniendo en cuenta que Misiones, que era una provincia, en su momento, allá en los 80, eminentemente rural, ahora se está urbanizando toda la provincia, y vos ya tenés ciudades, en el interior ya tenés ciudades grandes, como pueden ser Oberá, San Vicente, Iguazú,
El Dorado, que ya tienen su propia conurbación, en el caso del Muy Dorado. distinta a la de Posada. Muy distinta a la de Fíjate Posada, cómo- pero que ya con desafíos. Sí. Ahí estamos. Entonces, ¿y cuáles, por ejemplo, tienen los problemas? Los eternos problemas, por ejemplo, que tiene. O verá con el agua. O era Comproverse con con el agua que tiene que traer de 50 o de 100 kilómetros del río más cerca, y encima, como están en altura, hay que bombear esa agua, Totalmente. para lo cual necesita energía. Bueno, esos son los desafíos por ahí que tiene la provincia. Fíjate el Dorado, con una sola manera de circular. Vos para Con su- llegar de un lugar claro. al otro... Tenés que es salir sí o increíble sí lo a que la tardás. Libertador. Sí, o sea, uno piensa esa ciudad y cómo fue creciendo y la historia que tiene, pero vos decís, bueno, está bien, eso fue lo que pasó. ¿Cómo resolvemos? No puede ser que yo tenga que circular por un solo lugar. ¿Cómo delimito ese crecimiento lateral para pensar la proyección de dos grandes avenidas? Ahora, anda a decirle a los dueños de esos terrenos que quedaron pegados a esa urbanidad, che, por acá van dos avenidas. O voy a meter una diagonal. O voy a meter una diagonal, que antes se hacía, obviamente en los modelos autoritarios, Claro. en los cuales algunas ciudades fueron creciendo. Jardín América. Jardín América, bueno, Jardín América es el diseño. Jardín América tiene una historia impresionante, porque comienza con primero un centro de servicios para las colonias vecinas, que el origen de toda ciudad, después es la base de papel misionero, o sea, la base logística de papel misionero, exacto. para que después contratan un arquitecto famoso que es de acá de la ciudad Posada, que le dijeron, bueno, diseña la ciudad. Entonces, ¿qué agarró? Hizo una pequeña La Plata, Ujú. ¿no? Un cuadrado cruzado por un centro cívico. En el centro cívico estarían todos los edificios, y para llegar al centro cívico, diagonales. Pero después el mismo crecimiento poblacional hizo que de la ruta 12 hacia el río creciera otra ciudad. Otra ciudad, sí. O sea, se duplicó la ciudad esa, y una ciudad que ya creció, que tiraron un par de avenidas ahí como para llegar, y sin mucha planificación. Pero de vuelta es la idea, digamos, o sea, es como vos dijiste, de tu propia biografía como funcionario público y como abogado. Es en la ciudad donde se concretizan todos los derechos humanos. Es todo. O sea, no hay posibilidad de hablar, de gozar de determinados derechos que son inalienables, sino que se lo hacen, tiene un escenario material que es la ciudad. Es ahí a donde se van a materializar los derechos. Es ahí donde se va a ser la escena, porque donde vamos a vivir todos los días de nuestra Todos vida. los días. Hasta que nos vayamos de acá, vamos a vivir. Y por ejemplo, nosotros tenemos muchísimo trabajo sobre las personas mayores. Y trabajo también en escuela, y en las escuelas, cuando hablamos con los chicos, como vamos a dar charlas, talleres sobre la defensoría, hay un tema que los chicos plantean, por ejemplo, el tema de las personas discapacitadas y su desplazamiento en la ciudad. Ujú. Hoy salís de la 4 Avenida y es imposible para una persona, no en silla de ruedas, Para cualquier vecino. para una persona, Con movilidad reducida. como para una persona con movilidad reducida, ya es complicado desplazarse. Sí. Pero fíjate, Claudio, lo rápido que se producen los cambios. Estás hablando de los jóvenes. Nosotros, cuando íbamos en el secundario, el tema de las personas con discapacidad en el censo aparecen por primera vez en la República Argentina en el 2001. Ujú. Es la primera vez que se le pregunta a una familia si hay un integrante con discapacidad. Con discapacidad. Entonces, obviamente, si el Estado Nacional nunca se preguntó dónde estaban las personas con discapacidad, que el ejemplo es el censo, ¿cómo las ciudades se iban a preguntar por las personas que no se podían mover, que a su vez, muchas de ellas, hasta la familia las ocultaba? Ujú. Ahora, nosotros en nuestra secundaria jamás nos hubiéramos preguntado cómo se transita una ciudad. Hoy te los ponen los pibes en la agenda y te dicen, bueno, a esta ciudad le falta una manera de moverse que sea posible para todos. Obviamente, ¿qué particularidad tiene Misiones? Su propia Su morfología, orografía, ¿no? cómo la transitas. Pero aún así en algunos lugares se prevé, y hoy los edificios públicos, que también, volviendo a esta tensión entre lo público y lo privado, el municipio te dice, hoy en cualquier ciudad, che, ¿y la accesibilidad? ¿Y el baño para personas con dificultades? Y el privado te dice, bueno, y algunas veces hasta te contesta, ¿pero cuántos son? Bueno, pero a ver, ustedes también piden cada cosa, así no crece la inversión, pero la inversión sigue creciendo, siempre así no crece la inversión, pero sigue creciendo.
Pero es cierto que si nos ponemos a pensar, ese que va a ser un edificio ocupa un montón de metros cuadrados y ese metro cuadrado tiene valor para garantizar la accesibilidad. En algunos que necesitan rampa, en otros es nada más que algo muy de menor costo. Todas esas tensiones, ciudad. Es increíble. Y cada ejemplo que podamos pensar aparece esa ¿Siempre se va a hacer concreto materialmente en la ciudad? Uh-huh. Sí. Hablábamos fuera del aire, les contamos a los que obviamente no lo sabían porque estábamos fuera del aire, que en un momento en mucha proximidad había dentro de las 4 avenidas más de 4 o 5 colegios. Hoy eso no se concibe como posible, porque todos esos chicos tienen que salir un horario, todos esos chicos tienen que acceder al transporte público, a todos esos chicos los tienen que ir a buscar sus familias en el caso. Bueno, hoy eso no se concibe que sea con ese nivel de concentración. Otro dato que no hay que olvidarse, tanto la escuela normal de la ciudad de Posadas como la fraternidad eran 2 plazas. Exacto, sí. Si vos ves de arriba te das cuenta que es el espacio público que se ocupó, digamos. Y en algún momento alguien habrá dicho, che, pero faltan maestros normales. ¿Y dónde hacemos? Y bueno, sacrificamos la plaza. Hoy, normativamente, sacrificar una plaza, aún para hacer una escuela, no es una opción. Uh-huh. Entonces, claro, hoy tenemos la costanera y lo que es el espacio de esparcimiento para la gente que iría a lo que hoy es la fraternidad o la normal, no es una demanda. Pero imaginemos que no existiría nuestra costanera como lugar de recreación. ¿Alcanzaría para que todos los que vivimos medianamente próximos al centro vayamos todos a la 9 de julio o todos solo a la Plaza San Martín? ¿A que nuestros chicos corran, jueguen, anden con monopatines, anden en bicicleta? ¿O el Parque Paraguayo? No alcanza. Tenemos la suerte en esta ciudad fantástica de tener la costanera, pero si no, nos hubiéramos estado arrepintiendo, y miren lo que voy a decir, 2 colegios emblemáticos como la normal y la fraternidad, de por qué alguien decidió en ese momento sacar ese espacio de esparcimiento. Hoy compensado, pero hubiera sido un posible déficit. Hoy en esa ciudad del futuro y del presente hay que pensar. Porque si no, ¿a dónde van los chicos? ¿A dónde va el adolescente? ¿A dónde va alguien que quiere estar bajo un árbol? Eso es. Exactamente, ¿no? Bueno, che, yo les agradezco muchísimo la invitación. Hablando de las tensiones municipales, tengo que volver a la trinchera. Hay que volver a la trinchera, todos tenemos que volver a trabajar. Claro. Pero bueno, buenísima, me parece buenísima la charla porque ya pasó la campaña, ya pasó la elección, inclusive hubo una candidata que planteó una ciudad bastante futurista, bastante interesante con desarrollo. Bueno, ella misma una desarrolladora inmobiliaria que vi que hace poco le llevó ese proyecto a Estelato que pudo reelegir. Pero realmente está bueno debatirnos qué ciudad queremos y que también esa ciudad sea para todos, ¿no? Exacto. Bueno, con eso y ya cerrando mi participación y por supuesto mil gracias por la invitación porque cuando a uno los temas le apasiona, lo quiere contar. Esto que vos contabas de pensar una ciudad futurista, algunos conocidos me decían, no, pero no podemos estar pensando esto cuando nos pasa esto. Sí, siempre uno puede mirar o hacia adelante o hacia atrás o en el medio, pero en las grandes ciudades del mundo, muchos de los que son atractivos rupturistas generan la propia atracción. Generan la propia, exacto. O sea, claro. no sé si todo el mundo sabe la anécdota de la Torre Eiffel en París, pero fue clasificada como la vergüenza de Francia. Claro. Esa cosa que no servía para nada. Para nada. Sí. Hoy París es la ciudad de mayor afluencia turística. ¿Qué quiere decir esto? No solo gente que va a mirar la torre, es plata del mundo, porque cada uno de esos que va a visitar lleva su dinero generado en su país a gastar en esa ciudad. 70 millones de visitantes al año. Pero escúchame, con cada uno lleve $1, imagínense lo que eso genera en la economía local. Bueno, la ciudad hay que pensarla para que cuando vos creas algo que es excepcional y atrae gente, aunque parezca extraño, lo habrán visto todos, como Guaycurarí en la costanera genera un atractivo de fotografía que después la gente lo sube a las redes y otro que lo quiere venir a ver, genera empleo, genera plaza de alojamiento, genera la oportunidad de... Todo eso es trabajo para todos. Entonces hay que generar un equilibrio entre pensar los sectores que están en una dificultad, pero indefectiblemente tiene que estar unido a un proyecto de futuro. Indefectiblemente, porque si no quedas estancado.
Y ahí es donde sí cuesta salir cuando te estancaste. Bueno, con esto vamos cerrando, nos vamos despidiendo de los invitados. Andy, gracias. Vamos a recordar, Andy, la votación del Foro de Seguridad de Tercera, lugar y fecha. Bueno, es este sábado, 8 de julio, de 14 a 18 horas, en el Bachillerato Polivalente número 1, Rademacher, entre Maipú y Cabret. Pueden votar todos aquellos vecinos a partir de 16 años que en el domicilio legal tengan o figuren dentro de alguna de las chacras que comprende la jurisdicción de la Comisaría Tercera, que va desde la Avenida Mitre hasta Tierra del Fuego y desde López Torres hasta La Valle. Cualquiera que viva dentro de ese sector y tenga el domicilio en el DNI puede acercarse a votar. Lista número 1, que Lista es la que representamos. Ayer estuvo en la lista número 2. Está bien. Y hoy del espacio de la lista número 1. Mariano, la verdad, buenísima esta. A ver, yo que te conozco hace mucho tiempo, nueva faceta, esta faceta urbanística, digamos, pero sin duda que yo coincido con vos, y eso lo dijimos, lo repetí, que los derechos humanos se tienen que concretizar en la ciudad. Sí. Es la única posibilidad que hay porque vivimos en una ciudad y el mundo va viviendo en una ciudad. Bueno, esto ha sido por hoy, este programa que es Los Saberes del Pueblo, hechos y acontecimientos del pasado que impactan en el presente y configuran el futuro.